El tetrafármaco o los 4 remedios para evitar los males, para no sentir temores en la vida, es un remedio, o son unos remedios que propone el propio Epicuro y el epicureísmo, y consisten en pues rechazar los temores humanos. De hecho, el miedo a la muerte es algo irracional, absurdo, porque cuando se produce la muerte nosotros ya dejamos de existir, no sentimos, no padecemos, no tenemos ningún dolor cuando ya estamos muertos. Por lo tanto, no hay que tener miedo a la muerte. Tampoco hay que tener temor, por ejemplo, a los dioses o miedo a los dioses, porque realmente no se ocupan de los asuntos humanos en caso de que existan, cosa que el propio Epicuro pone en duda. En cuanto al miedo a no alcanzar el bien, es un miedo irracional también, porque con muy pocas cosas podemos ser felices y vivir bien. En relación con el miedo al dolor y al fracaso, pues tampoco es algo sensato tenerlo, porque si el dolor es muy fuerte generalmente es breve y si es tenue puede ser más largo, pero siempre se puede soportar y hay pues remedios, medicinas, etcétera. En el epicureísmo, los placeres catatesmáticos o en reposo son los que provienen de los placeres del alma y del cuerpo, de una vida serena y sosegada. Es lo que se denomina también la ataraxia del alma, la serenidad de la mente. Realmente el conversar, el saber, el aprender, el viajar, el disfrutar del arte, el adquirir conocimiento, el ser creativo, el enseñar, todo eso son placeres, diríamos, en reposo, que son los mejores placeres, porque son los placeres de la mente y son muy superiores a los placeres corporales, a los placeres que podemos denominar cinéticos o móviles. Pero generalmente se ha pensado que la doctrina epicúrea, diríamos, siempre ha insistido en el valor de los placeres corporales y no es cierto. Por supuesto, hay unos placeres corporales indispensables que son necesarios para poder vivir y pues efectivamente están como algo necesario. Pero luego hay placeres inmoderados y innecesarios que conducen a turbación, dolor y problemas. Desde la perspectiva de Epicuro, los placeres cinéticos o móviles son indispensables y necesarios hasta cierto punto, hasta cierto nivel, pero si solamente las personas se dedican a los placeres corporales, al comer en exceso, beber en exceso, etcétera, y otra serie de vicios corporales, pues realmente van a tener una vida peor, una vida probablemente más corta, etcétera. Esto se puede aplicar, por ejemplo, a la actualidad, pues mucha gente fuma, bebe en exceso, alcohol, etcétera, y eso pues puede acortar su periodo de vida. Por lo tanto, aunque es verdad que son indispensables los placeres corporales, como el dormir, el comer, el beber, la actividad sexual, etcétera, pues hay que realizar estas cosas con un cierto control y medida, porque de lo contrario puede derivar en mayor dolor, mayor turbación, problemas mayores en la vida y también problemas de salud pues graves o incluso muy graves. Por lo tanto, hay que mantener una conducta buena y virtuosa y no viciosa. Eso es lo que hay que hacer. El helenismo o el periodo helenístico es un periodo histórico muy importante en el ámbito de la cultura y la filosofía y es un periodo que comprende desde la muerte de Alejandro en el 323 a.C. hasta la conquista romana del último reino helenístico que sucedió en Egipto con la batalla de Accio que ganó Octavio Augusto frente a las tropas de Marco Antonio y Cleopatra. Durante este periodo la lengua y la cultura griegas se extendieron por todo el mundo clásico por el Mediterráneo oriental gracias a la conquista o a las conquistas de Alejandro Magno, por el Mediterráneo occidental a través de las conquistas de Roma y hay que decir que esta cultura se asimiló cuando, por parte de Roma cuando conquistó Grecia y los reinos helenísticos. De hecho, muchos romanos iban a Grecia, a Atenas, a aprender griego y a aprender la cultura griega, como es el caso de Cicerón y otros muchos. Las conquistas de Alejandro Magno ampliaron las fronteras griegas por tierras de África y Asia hasta límites realmente impensables y Alejandro puso las bases del nacimiento de un modelo nuevo de comunidad, el imperio. David Graeber fue un antropólogo realmente importante que nació en 1961 y murió en el año 2020 prematuramente y que se puede considerar que es un economista anarquista o un antropólogo anarquista o un antropólogo que desarrolla una economía anarquista. Cuestiona las narrativas tradicionales o convencionales sobre el dinero y la economía, critica al Fondo Monetario Internacional, es un activista social de primer orden y considera que hay que entender el dinero y la economía de otra manera muy diferente. Por ejemplo, está a favor de que haya más reducción de la jornada laboral, que pueda haber, por ejemplo, varios días de trabajo y varios días de descanso. Por ejemplo, eso se está implantando ahora en algunas empresas, que haya 4 días de trabajo y 3 días de descanso.
o un sistema similar, porque de esa forma habría más trabajo para más cantidad de gente y de esa manera la gente puede vivir su vida además de trabajar y no solamente se dedica a trabajar hasta su jubilación. En ese sentido, eso sería lo más apropiado. La filosofía helenística surgió en la Grecia antigua sobre el año 300 a.C. aproximadamente y fue consecuencia del ocaso de la polis, de la ciudad-estado, y también del derrumbamiento del imperio fundado por Alejandro Magno. Realmente tienen en común diferentes aspectos estas doctrinas éticas o filosóficas, como son, por ejemplo, que dividen sus doctrinas en tres ámbitos, serían la física, la lógica y la ética, también que la noción de felicidad es muy importante y se basa en la ataraxia o tranquilidad del alma, serenidad del alma o felicidad, podríamos decir también. Y por último, también consideran que la filosofía es una terapia del alma, a lo mismo que la medicina es una terapia del cuerpo, y por lo tanto potenciar la tranquilidad, la serenidad, evitar los temores y los miedos es algo que nos va a dar una vida mejor, una vida de más calidad, una vida más satisfactoria, más profunda, más satisfecha de sí misma, en definitiva, y de eso se trata.